Hoy tenemos mucho por aprender. Extrae, transforma y aprende. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Después de haber creado ya nuestra tabla calendario, recordemos que la documentación nos decía que era importante tener en nuestro modelo una tabla calendario. Ya la hemos creado y ahora vamos a entender el comportamiento de la misma. Siguiendo la documentación de Microsoft, nos indica que deberíamos de empezar a analizar ya los datos. Vamos a crear dos funciones. Una de ellas es evaluar el comportamiento de ventas en función a periodos paralelos y también evaluar el porcentaje de crecimiento de las mismas. Estos dos cálculos DAX van a poder ser analizados en función a cualquier tabla o campo de las dimensiones con las que estamos trabajando. Podríamos evaluar el comportamiento de periodos paralelos en función al tiempo, propiamente con respecto al mes o al trimestre, o al año, también es posible, y también evaluar o segmentarla de acuerdo a la categoría, al producto, al segmento, o de lo contrario, en función a cualquier campo de nuestras dimensiones. ¿Ok? Entonces, vamos a Power BI para poder evaluar este escenario. Bien amigos, ya en Power BI vamos a evaluar o a entender básicamente el comportamiento de la tabla calendario. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros podríamos venir a la parte de los gráficos y poder insertar una segmentación de datos. Podríamos insertar una segmentación y por aquí podríamos nosotros agregar un campo. Podríamos agregar, por ejemplo, el campo año de nuestra tabla calendario. Podríamos seleccionarlo y de esta manera evaluamos los años con los cuales nosotros estamos trabajando. De acuerdo a la selección de cada uno, podemos notar el comportamiento de nuestro gráfico de columnas. De acuerdo a la selección, podemos ver cómo los gráficos o los valores propiamente van cambiando. Ahora, ¿cuál es la solicitud de acuerdo a la documentación de Microsoft? Por ejemplo, si nosotros evaluamos la documentación, ya nos pide que evaluemos el comportamiento de las ventas en función a periodos paralelos. Para ello es ya importante empezar a crear cálculos DAX y vamos a iniciar la creación de nuestro primer cálculo, que es básicamente totalizar el campo revenue, que representa la venta, para poder ir armando la estructura de trabajo. Vamos a ir primero a inicio y vamos a ir a la opción de introducir datos. Cuando ya nosotros empezamos a crear cálculos DAX, es importante que estos ya tengan un orden. Para ello vamos a crear una tabla y luego almacenar sobre la misma los diferentes cálculos DAX que nosotros vayamos creando. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la opción de introducir datos. Y aquí vamos a darle un nombre a la tabla. Cálculos DAX. La llamaremos de esa manera y vamos a decirle cargar. Podemos identificar que la tabla ya ha sido creada y sobre esta tablita vamos a empezar a almacenar nuestras funciones DAX. Vamos a crear primero las ventas. Vamos a ir a los tres puntitos y decirle nueva medida. Recordemos ir a los tres puntitos y decirle nueva medida. Le picamos en nueva medida y vamos a crear la función ventas, que es igual a la suma de qué campo. Aquí ya es importante que nosotros vayamos interpretando lo que nos pide cada función DAX. Por ejemplo, la función suma nos está pidiendo un nombre de columna. Para ello le vamos a pasar la columna revenue. La columna revenue es el campo que representa la venta. También es importante resaltar aquí que esta función tiene que trabajar con un tipo de dato número. Es importante ello la asignación del tipo de dato en el proceso de transformación para que el cálculo se haga de manera correcta. Cerramos la función suma y aplicamos un enter. Para poder ir notando el comportamiento de las ventas en función a periodos paralelos, vamos a agregar un gráfico de columnas agrupadas. Voy a bajarlo por aquí, poquito grande, y vamos a evaluar el comportamiento en función a los meses, manteniendo la jerarquía de la segmentación. Recordemos que estamos trabajando con una segmentación de año
y vamos a evaluar el comportamiento de periodos paralelos en función a los meses. Agregamos en el eje X el nombre del mes, lo tenemos por aquí, nombre mes, y en el eje Y vamos a agregar las ventas. Quedaría de esta manera, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ya podemos darnos cuenta que el orden de los meses no es el correcto. Nosotros podríamos ir por aquí, por ejemplo, a los 3 puntitos y decirle ordenar eje en función al nombre del mes. Podemos darnos cuenta que tampoco guarda un orden y podríamos evaluarlo en función a orden ascendente. Y podríamos interpretar que el orden no es el correcto. ¿Cómo podemos realizar el orden correcto de los meses? Vamos a ir a la vista de tabla y sobre la vista de tabla vamos a ir a la tabla calendario y vamos a seleccionar, por ejemplo, el nombre del mes corto, que es el campo con el cual estamos trabajando. Y le vamos a decir en la opción de ordenar por columna, vamos a decirle que este campo se ordene en función al mes. Recordemos que el mes es un tipo número y este tipo de dato por defecto se ordena de menor a mayor. Entonces le digo mes para que el orden de esta columna sea en función a otra. Vamos a la vista de informe y aquí ya podemos identificar que el orden está correcto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Ya tenemos un orden establecido de manera correcta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el comportamiento de ventas por cada mes. Podríamos activar las etiquetas de datos y poder tener un valor agregado. De acuerdo a la selección de cada año, podemos ir notando que también van cambiando el comportamiento de los meses. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Crear la función DAX que nos dé el comportamiento de ventas en función a un periodo paralelo. Comparar enero, por ejemplo, podríamos seleccionar el año 2021 y que compare enero del 2021 con el mes de enero del 2020 para poder ir interpretando el comportamiento de los cálculos DAX con respecto a inteligencia de tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a crear la función DAX ventas LY, que representa las ventas del año anterior. Para ello vamos a ir a la opción de cálculos DAX, 3 puntitos, nueva medida, y vamos a llamarla ventas LY, que es igual a ¿qué? Y aquí vamos a utilizar la función calculate. La función calculate nos pide una expresión. Aquí es importante ir entendiendo qué es una expresión. La expresión, por ejemplo, es una función DAX ya creada. Podríamos interpretarlo de esa manera. Por ejemplo, ventas. Ventas es la expresión que nosotros vamos a filtrar. De lo contrario, si nosotros no hubiéramos creado ventas, podríamos utilizar, por ejemplo, la suma del campo de revenue, ¿no? De esta manera, también estamos representando la expresión, ¿ok? Podemos utilizar las dos opciones. Es más, en la documentación de Microsoft nos pide que usemos esta expresión, que también es válida, pero vamos a utilizar la opción de ventas, coma, ¿y qué es lo que nosotros necesitamos filtrar? Necesitamos filtrar las ventas de un periodo anterior. Por ejemplo, vamos a utilizar la función SamePeriodLastYear. Esta función nos pide un campo de fecha. Vamos a pasarle el campo date, pero es importante resaltar que pasemos el campo date de la tabla calendario. ¿Por qué el campo date de la tabla calendario? Porque este campo guarda relación con la tabla transaccional ventas, que también tiene un campo llamado date. ¿Ok? Entonces, cerramos el paréntesis del SamePeriodLastYear y ahora vamos a cerrar el calculate. ¿Ok? Enter. Y de esta manera nosotros vamos a agregar en el eje Y las ventas del año anterior. Cerramos aquí. Y ya podemos ir interpretando el comportamiento del gráfico. Tenemos las ventas del año 2021 y en la barrita de un color más oscuro que es azul, vamos a evaluar las ventas del año anterior. ¿Ok? Ya podemos ir notando el comportamiento de este escenario.
Aquí podemos darnos cuenta que las etiquetas de datos están activas, pero podemos verificar también en nuestro gráfico de columnas que no en todas se muestran las etiquetas. Por ejemplo, en febrero, en marzo y en abril no se muestran las etiquetas o los valores del año anterior. ¿Por qué sucede ello? Porque básicamente los gráficos en Power BI no son responsivos y nosotros debemos de ajustar el tamaño para que se muestren los valores. Aquí ya va a depender mucho de cómo nosotros necesitamos mostrar la información, ¿ok? Bien, siguiendo con la documentación de Microsoft nos pide, por ejemplo, que calculemos el porcentaje de crecimiento, ¿ok? Aquí podemos notar también que primero hace una resta y luego se ejecuta la división. Así que nosotros lo vamos a hacer paso a paso para ir entendiendo de una mejor manera el comportamiento de los cálculos DAX, ¿ok? Vamos primero a aplicar la resta. Vamos a ir a la parte de Power BI, cálculos DAX, 3 puntitos, nueva medida, y vamos a decirle diferencia ventas, que es igual a ¿qué? A nuestras ventas menos nuestras ventas del año anterior. De esta manera, estamos creando ya la diferencia, y es esta diferencia la que vamos a dividirla sobre las ventas del año anterior. Y ahora vamos a crear el porcentaje de crecimiento. Vamos a decirle porcentaje de crecimiento, que es igual a una división. ¿Y cuál va a ser nuestro numerador? Va a ser la diferencia. Y el denominador van a ser las ventas del año anterior. Cerramos y guardamos. De esta manera nosotros ya tenemos un cálculo DAX creado llamado porcentaje de crecimiento. ¿De qué manera nosotros lo podemos agregar a esta opción o a este gráfico? Podemos entender que no sería correcto trabajar sobre un gráfico de columnas agrupadas, sino que vamos a trabajar sobre un gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Para ello, simplemente voy a seleccionar este gráfico, teniendo ya seleccionado este otro, aquí en la parte de nuestro lienzo de trabajo, vamos a seleccionar el gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Le pico aquí y de esta manera podemos identificar que en los campos del gráfico se ejecuta uno nuevo llamado eje Y de línea. Vamos a agregar datos, vamos a cálculos DAX y agregamos el porcentaje de crecimiento. Y podemos interpretar el comportamiento del mismo. Podemos darnos cuenta que la forma en la cual se están mostrando los valores del porcentaje de crecimiento no son los correctos. Vamos a seleccionar el porcentaje de crecimiento en cálculos DAX y vamos a ir a la opción de herramientas de medición. Y en herramientas de medición tenemos la opción de formato de porcentaje. Le picamos aquí y podemos notar el cambio de los mismos, ¿ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir evaluando el comportamiento de las ventas en función a periodos paralelos y evaluar básicamente también el porcentaje de crecimiento de los mismos, ¿ok? Podemos identificar, por ejemplo, que en el año 2021 se ha crecido un 24%, en febrero se ha crecido un 6% y así mes a mes, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta ordenar de una mejor manera el objeto visual y darle cierta personalización para que tenga un mejor alcance, ¿ok? Vamos por ello. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos tener la necesidad de cambiar el color a cada columna y resaltar el comportamiento de crecimiento en cada mes, ¿ok? Vamos a evaluar cómo hacemos este proceso. Vamos a ir, por ejemplo, a la opción de columnas y aquí en la opción de columnas podemos elegir cada función que vamos a ir agregando a nuestro objeto visual. Podríamos seleccionar ventas y cambiarle el color. Podríamos seleccionar ventas del año anterior y cambiarlo por otro color. De esta manera podríamos ir ya mejorando la parte visual de nuestro gráfico. Podríamos minimizar, por ejemplo, y podríamos también personalizar las etiquetas. Nosotros en la opción de etiquetas de datos podemos resaltar qué etiqueta mostrar. Por ejemplo, podríamos ir a la opción de ventas
y decirle que ventas no se muestre en esta columna. Podríamos desactivarla. Luego podríamos elegir ventas del año anterior y la etiqueta del año anterior tampoco podríamos mostrarla, por ejemplo, ¿no? La desactivamos y podríamos trabajar bajo el porcentaje de crecimiento y podríamos resaltar esta opción o este cálculo DAX. Por ejemplo, podemos irnos a la opción de fondo y podemos desactivar el fondo. Cada fondito que tiene cada valor o cada porcentaje podríamos quitarlo. Vamos a desactivarlo. En la opción de valor, por ejemplo, nosotros podríamos darle un color negro de esta manera. Y en la opción, por ejemplo, también de la línea, podríamos personalizarla. Podríamos ir a la opción de líneas y sobre esta opción nosotros podemos personalizar el comportamiento de esta línea. Podríamos, por ejemplo, desactivar la línea si esa fuera la necesidad y trabajar solamente con el porcentaje de crecimiento. Adicional a ello, nosotros podríamos irnos a nuestra tablita de producto. Vamos a ir a la vista de tabla, producto, y vamos a evaluar la categoría. Nosotros, por ejemplo, podríamos ir a la vista de informe, ir a inicio, insertar una segmentación, colocarla aquí, y agregar, por ejemplo, de la tabla producto, la categoría. De esta manera, en función a la selección de cada segmentación, podemos analizar el comportamiento de las ventas en función a periodos paralelos. Por ejemplo, podemos seleccionar el año 2021 y poder analizar cómo fue el comportamiento de este año en función al año anterior con respecto a la categoría Mix. Podemos evaluar si ha crecido o no en función a un año anterior, de acuerdo a cada categoría. Es importante que nosotros vayamos entendiendo este comportamiento con respecto a Power BI. Podemos seleccionar un año, seleccionar una categoría y poder analizar el porcentaje de crecimiento que ha tenido mes a mes. ¿Ok? Entonces son algunas opciones con las cuales nosotros vamos a ir trabajando de acuerdo a la documentación que nos da Microsoft. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like. Muchas gracias.